Bueno, llegamos a la última clase de Ministerio Quíntuple. La verdad que hemos transitado varios temas, ¿sí? Pero como ustedes han observado, el Ministerio Quíntuple es muy amplio. De hecho, quizás el año que viene vamos a tocar otra materia más. Recuerden que son 2 años de la escuela profética y el año que viene vamos a ampliar mucho sobre el Ministerio Quíntuple y seguramente Dios estará refrescando cosas interesantemente nuevas y frescas para nuestra vida que se están desarrollando en los ministerios. Pero nosotros en esta primera parte hemos hecho un acento muy importante en el contexto donde se mueven los ministerios. La unidad, el servicio, el carácter, la unción. Hemos tocado temas que lo que hacen es llevar al alumno a pensar que el ministerio no está basado en simplemente tener un título que me lleve a expresar mi propia titularidad en el público, sino que los ministerios son el lugar donde yo voy a servir a Dios a través de un oficio, y de eso vamos a hablar ahora, de los oficios propiamente para edificar el cuerpo. Efesios 4 habla de los oficios. ¿Qué es un oficio? Un oficio es una capacitación única, eh, es, es una cualidad cualitativa, tiene que ver con la cualidad de haber sido formado específicamente para esa tarea. No es simplemente hacer algo que se parezca, sino estar formado. El apóstol Pablo dice que no debemos ser neófitos. La palabra neófito en griego es la palabra aprendiz de carpintero. En otras palabras, cada uno de estos ministerios que vamos a leer ahora, los 5 ministerios que vamos a definir, no son para aprendices, son personas que han sido calificadas, ¿sí? Y no solamente tienen una cantidad de dones y de capacidades, sino es cuantitativo y cualitativo. Tienen las cualidades para hacerlo. Las cualidades espirituales, las cualidades del ministerio propio, lo que hacen que se defina en una jurisdicción de trabajo. Funcionan en esa dimensión. Cuando eso pasa, entonces se es preciso en la tarea que se desarrolla para el reino de Dios. Ahora veamos, para definir estos ministerios, quizás en el grupo tenemos pastores, tenemos líderes, profetas que están en esta escuela y seguramente otros que se añadirán a lo largo de este año y que podrán después disfrutar de estas materias. Pero lo que tenemos que explicar es que cada uno de ustedes que aspira o ya está desarrollando un ministerio pueda usar esta enseñanza del día de hoy para poder verse en un espejo. Decir, bueno, Señor, si yo fui llamado a esta tarea pastoral, de enseñanza evangelística, apostólica, profética, Señor, quiero que esto que voy a aprender hoy sea un espejo para yo poder ver cuáles son las áreas fuertes, cuáles son las áreas mías, dónde yo me siento realmente funcional. Ese es otro tema. Porque yo siempre enseño que los ministerios son funcionales, no son un cartel. Está funcionando. Si funciona es porque está activo, ¿sí? Porque es de Dios, porque está funcionando, porque tiene vida, pero porque además lo está haciendo bien, efectivo. Bien que la escritura dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que está funcionando bien, que funciona. Entonces, en el reino de Dios, todo lo que tenga que ver con lo que Dios pone para el funcionamiento del cuerpo, que es la iglesia, está basado en la funcionalidad. Funciona bien, está funcionando correctamente, viene de Dios. Así que los ministerios funcionan bien, hermanos, y son oficios. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto porque no quiero entrar a las definiciones si no te queda claro este tema.
Está el oficio del carpintero, el oficio del electricista, el oficio del albañil, el oficio del maestro, el oficio del que lidera, qué sé yo, hay muchos oficios del médico. Yo puedo ayudar, por ejemplo, a que si hay alguien herido, intentar ayudarlo para detener una herida. Pero yo no soy médico. El haber ayudado o haber salvado una vida quizás, porque quizás tuve la oportunidad de salvarle la vida a alguien en un accidente, una herida, no me convirtió en médico. El médico tiene la capacidad porque se formó para eso. Por eso hay muchas personas que porque pudieron hacer algún tipo de función con respecto a un ministerio, ya creen que tienen el ministerio o tienen el oficio. Simplemente funcionaron en un momento, pero no tienen el oficio. El oficio entonces es la formación, capacitación, madurez, ¿sí? La experiencia para poder estar dentro de esa oficina. Ahora sí, vayamos al primero de los oficios, al que venimos hablando como la transición fundamental en la iglesia, que es el apóstol. El apóstol. La característica del apóstol es, número uno, determinación por ser como Cristo, Filipenses 3:10. ¿Sí? Tiene una determinación para ser Cristo en él, que se vea Cristo en su vida, en todo momento. Cristo se debe ver en las características fundamentales de su manera de funcionar. Lo voy a leer, no sé si leeremos todos los textos, pero por lo menos este vamos a leer porque dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense, los apóstoles primitivos tenían una visualización muy clara de parecerse hasta en la muerte. ¿En qué sentido? Sacrificial. Pureza y justicia. Esto es el ministerio apostólico. Longanimidad y paciencia. Quiere decir que son personas que tienen una misericordia amplia de nuevas oportunidades y paciencia en el sufrimiento. Bondad, ¿sí? Bondad es una de las características del apóstol. Amor sincero, por eso pueden ser padres espirituales. Por eso el apóstol es un padre espiritual, porque tenemos un solo Dios y un solo Padre. Jesús dijo que Él es nuestro Padre. Pero en la tierra nosotros nos convertimos en aquellos padres espirituales que formamos aquella generación. Por eso hay una generación huérfana que no conoció la paternidad. Eso es un tema para la materia paternidad espiritual. La vamos a tocar. Pero es importante que veamos acá. El apóstol es un padre espiritual. ¿Sí? Por eso tiene un amor sincero. No es un amor conveniente. Humildad y mansedumbre. Esta es una característica del apóstol. Santidad, santificación, apartado. Primera de Tesalonicenses 2:10. Hay diferentes textos que hablan de todas las características apostólicas. Fíjense que todos estos textos que estamos leyendo, que están hablando del carácter, recuerden que la clase pasada estábamos unción, carácter, ¿no? Acá también vamos a ver la función del apóstol y el carácter del apóstol. Y así haremos con el profeta y el evangelista, etcétera. Temperancia, 1 Corintios 9, 25, 27, o sea que no es controlado por los temperamentos. Ese es el carácter. ¿Cómo reconocer un verdadero apóstol? El apóstol no nace apóstol, sino que es llamado a ser apóstol después de recibir un llamado a uno de los 4 ministerios, profeta, evangelista, pastor o maestro. Es decir, que antes pasó por otros ministerios para después ser formado a ser apóstol. El apóstol tiene fuertemente desarrollado el carácter de Cristo dentro de él. Esta característica apostólica es que podés ver el carácter de Cristo en él. El apóstol es un hombre de Dios que no pierde tiempo en personas que no quieren crucificar la carne. Hechos 15:37 vemos la forma en que el apóstol Pablo funciona con respecto a los que no, a los que le hacen perder tiempo.
Él trabaja con gente que quiere hacer, que quiere avanzar en el reino. Lo primero que hace un apóstol es formar un presbiterio con los 5 ministerios. Esto es lo que hace el apóstol, formar líderes, formar equipos, presbiterios ministeriales. Son reconocidos por los otros líderes de las iglesias. Esta es otra característica apostólica que debo decir que es así. Los pastores reconocen al apóstol, los líderes de otros ministerios te reconocen al ministerio apostólico. Tienen hijos espirituales que manifiestan el fruto de un padre. Tienen congregaciones apostólicas donde todos ven fruto, el fruto. Los apóstoles manifiestan una revelación especial dada por el Espíritu Santo. Y yo siempre enseño que la revelación es la mayor revelación, mayor autoridad espiritual. Efesios 3:5. Los apóstoles predican con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o certeza de lo que Dios va a hacer, 1 Tesalonicenses 1:5, y tiene una historia de fe personal en Dios y de perseverancia en medio de la oposición y de las dificultades. Los apóstoles están preparados y formados para todo tipo de situación. Bueno, acá estamos viendo, por un lado, el carácter, por otro lado, cómo reconocerlo, y acá vamos a ver un poquito más sobre el apóstol. Los dones dados al apóstol. El apóstol tiene la particularidad de moverse en las 5 gracias del Espíritu Santo, en las 5 gracias de los ministerios. Sin embargo, es necesario remarcar que esta facultad es dada mayormente para la implantación de una obra o una labor específica. Luego serán levantados los profetas, los evangelistas. Es decir, los otros ministerios son levantados y los oficios son puestos en obra, pero el apóstol tiene una característica, puede funcionar como fundador de iglesia, maestro de la palabra, evangelista, puede hacerte una campaña y ganar alma, está pastorea también, enseña. O sea, todas esas gracias las, las hace funcionales en él, están operando en él, pero fundamentalmente es aquel, como dijimos en Corintios, que es el perito arquitecto, ¿recuerdan? El que pone el fundamento para que después todo lo más se sobreedifique. Funciones específicas de los apóstoles. Vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Formar equipos apostólicos para las misiones, trabajar fuerte en la obra misionera, ¿sí? Formar esta idea de enseñar, de equipar. Creo que la escuela profética está haciendo eso en esta temporada, formar equipos misioneros, poner fundamentos para la edificación de la iglesia, como lo estamos haciendo ahora, plantar iglesias nuevas, trabajar en esta visión, cuidar y orar por las iglesias que son plantadas, hacer hijos espirituales en Cristo, establecer ancianos, formar ministros con mandato apostólico, enviar ancianos para corregir y supervisar, enviar ancianos bajo autoridad para establecer a otros ancianos en las iglesias. Fíjense que el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno, por lo que ustedes están leyendo conmigo aquí. Se dan cuenta que la mentalidad eh, pastoral no es suficiente para una mentalidad apostólica. Ahora van a ver más adelante, pero van a darse cuenta que hay una diferencia enorme entre el ministerio apostólico y la mentalidad pastoral. Acá está viendo claramente que el apóstol tiene funciones muy específicas, muy calificadas, que lo hacen una persona de echar fundamentos, de formar líderes, de formar iglesias, de formar equipos misioneros, ¿sí? Esto, esto lo hace una persona de gobierno espiritual. Ahora vamos a ver otro ministerio de gobierno dentro del cuerpo, que es el ministerio profético. Y acá también vamos a hablar del carácter, de las características y de los dones. Vamos a definir las 3 cosas. Y siempre recuerden que vamos a estar definiendo los dones y vamos a definir las funcionalidades sin dejar de lado el carácter. Porque lo que se tiene que purificar en la iglesia, según esta escuela que se ha levantado a nivel global, que es Emuná,
es una reforma del carácter de Cristo dentro de los ministerios apostólicos y proféticos. Necesitamos una reforma, necesitamos purificar a esa generación que dentro de la visión apostólica y profética han desviado y han entrado en excentricidades, en idolatría, en pecados, han mantenido el oficio con pecados y esto no es de Dios. Por eso tenemos que fortalecer el carácter de los dones, no solamente enseñar las funcionalidades. Veamos el carácter del profeta. Tiene un carácter determinante. Es normal para ver un profeta manifestar determinaciones claras para realizar la obra del ministerio. Tiene carácter determinado. Lo llevará a estar listo para recibir mensaje fuerte de Dios y entregarlo a quien sea necesario. Es casi una fortaleza en el profeta, la determinación, ¿no? Llegar hasta el final del objetivo. Número dos, el profeta tiene un carácter seguro. Cuando el profeta recibe un mensaje de Dios, ya sea a través de su visión, un sueño o por la misma voz de Dios, está seguro de que Dios lo ha dicho, es inconmovible, no lo detiene nadie. Esa palabra la carga hasta el final. El profeta tiene un carácter neutro. ¿En qué sentido? El profeta normalmente tiene poca expresión y esto no es porque no tenga emociones, sino solamente porque no las expresa. No es natural en él expresar lo que siente o piensa, hasta puede parecer un poco misterioso en su forma de proceder. Sin embargo, es un ser humano igual que otro, pero con un carácter distinto. En su interior vive y siente, en su mente piensa y analiza, con su corazón recibe y da como los demás. El profeta también tiene un carácter adorador. Esto es, mire, creo que es una de las características del carácter profético, la adoración. Si bien todos lo tenemos, toda la iglesia debe tener, porque todos fuimos llamados a ser adoradores, pero el profeta tiene como un acento, es un adorador, siempre está adorando. Características de un verdadero profeta. Vamos a ver las características. El verdadero profeta se somete a apóstoles, a ancianos de la iglesia, trabaja en equipos ministeriales, en presbiterios, tiene alianzas de presbiteriales. El verdadero profeta, después de cada misión que le es encomendada, regresa a la casa paterna en comunión. El verdadero profeta vive en la revelación de los ministerios del en la revelación de los misterios del evangelio. Bueno, vamos, una de las materias es misterio de iniquidad que vamos a dar aquí en la escuela profética. Y el profeta siempre está funcionando en misterios proféticos para enseñar y equipar a la iglesia. El verdadero profeta no anda profetizando lo que le gusta a la gente, sino para establecer el fundamento de ellos. Y esto es fundamental, ¿eh? Porque si hay una reforma que tiene que haber es quitar el espíritu de adivinación que hay en las iglesias y establecer ministerios proféticos de formación profética y de voz profética. Profetas que no vienen a hablar lo conveniente al corazón y a las emociones, sino que vienen a establecer el reino y a formar una generación alineada al corazón del Padre. Y el verdadero profeta es un hijo de un apóstol, es un hijo apostólico. Eh, y así ha sido con nosotros, con mi esposa. Hemos vivido esta realidad espiritual. Los dones dados al profeta. Los profetas han recibido dones de revelación y de inspiración. Escuchen esto. Dones de revelación. ¿Por qué? Don de la palabra de conocimiento, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritu. Dones de inspiración, don de profecía, don de diversidad de lenguas y don de interpretación de lengua. El profeta se mueve en estos 6 que estamos leyendo aquí. Los dones de revelación e inspiración. Y yo sé que hay alumnos que me están escuchando que tienen el llamado a la oficina profética, a la oficina del profeta. No solamente son proféticos, sino que tienen un llamado a la oficina del profeta y deben ir permitiendo a Dios desarrollar todos estos dones, que son los regalos de Dios al profeta. Vamos a ver la función específica del profeta. ¿Qué hace el profeta en la iglesia? Los profetas trabajan en un equipo apostólico. Nunca trabajan solos. Extraño es ver
a los profetas trabajando solos. El profeta trabaja en equipo apostólico. Los profetas ponen el fundamento juntamente con los apóstoles, Efesios 2:20. Los profetas previenen a la iglesia de lo que viene para el país, Hechos 11:27. Agabo, por ejemplo, en este capítulo, dice que viene un tiempo de hambre. Pueden tener una visión hasta, digamos, nacional. Fíjate vos. ¿Eh? Y esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Para los que dicen, no, esto era para el Antiguo Testamento. No, no, el profeta también tiene visiones nacionales, territoriales, y puede anticiparlas. Los profetas definen la voluntad de Dios, Hechos 21:10, y los profetas previenen a los hombres de Dios del futuro, Hechos 21:10. Fíjense que Dios le habla a Pablo de lo que vendría, de cómo iba a ser su muerte en Roma. El profeta es muy claro en los procesos de lo que Dios viene desarrollando con su iglesia. Entonces, otro punto fundamental del profeta es que es un ministerio también de gobierno, ¿eh? Como hemos visto, está junto con el apóstol, así que trabajan en una visión gubernamental dentro del cuerpo de Cristo. Seguimos avanzando, creo que estás entendiendo, ¿no? Estos dos primeros ministerios, que ahora vamos a tocar los tres más conocidos, que es el evangelista, pastor y maestro, pero estos dos primeros son los que, digamos, la iglesia ha tenido que aprender a abrazar en estos últimos, voy a decir 30 años, 30 años voy a decir, porque en los últimos 20 ha sido el apóstol, en los últimos 30 ha sido el profeta. Eh, es más aceptado el ministerio profético hoy y los profetas. Y creo que el ministerio apostólico obviamente ha crecido muchísimo y se ha aceptado mucho al apóstol en este tiempo. Y el oficio apóstol ya se ha aceptado a nivel global, en su gran mayoría. Pero también, como venimos diciendo incansablemente en cada clase, se ha rechazado también el ministerio apostólico porque en muchos casos no se ha caminado en el carácter y en sujeto a la palabra de Dios. Con el profeta ha pasado exactamente lo mismo. Hemos visto muchos profetas con tremendos dones y con tremendo don de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de interpretación de lengua, todo lo que hemos leído, pero resulta que su carácter no había sido formado por Dios y han traído grandes dolores de cabeza a la iglesia y grandes prestigios. Por eso tenemos que ajustar el don de profeta. Y creo que hay jóvenes profetas que Dios está levantando. Pero también quiero que sepan que en la antigüedad existían las escuelas de los profetas. ¿Y para qué existían? Para madurar a los profetas. De hecho, Elías, Eliseo, tuvieron escuelas de profetas. Y esos profetas se formaban para ser la voz profética de Israel. Pero no es que salía cualquiera a profetizar. Eran personas que estaban siendo educadas para eso. Quizás no lo sabías, pero Juan el Bautista era heredero del sacerdocio levítico y podía ser parte del sumo sacerdocio en los días de Jesús. Él renuncia a la comodidad sacerdotal levítica que había en el templo y se va a las comunidades de Qumran, cerca del río Jordán, donde había una sociedad de hombres que estudiaban la palabra estrictamente y allí en ese lugar se formaban como profetas de Dios. Y Juan, desde muy joven, se formó para que en el día que Dios tenía que usarlo, lo usó como profeta. Pero antes hubo una formación en un grupo de personas apartadas que lo formaron como profeta. Fíjense entonces que estos ministerios no son ministerios solamente carismáticos porque tuvieron algún sueño, alguna visión y tienen algún carisma para hablar en público. No, eran personas formadas para hacer esta tarea en el carácter, en los dones y en la funcionalidad. Eran totalmente calificados. ¿Eh? Pero queremos dejar claro que el ministerio apostólico y profético también son ministerios de gobierno, son los que le echan fundamento y dirección a la iglesia. Ahora vamos al tercero, que es el ministerio de evangelista. El carácter del evangelista tiene carácter fugaz,
carácter explosivo, carácter directo, se habla en términos directos, tiene un carácter expresivo, es muy parecido al profeta también, y yo creo que hay una combinación en este tiempo, me quiero adelantar un poquito, los evangelistas se tienen que convertir en evangelistas proféticos, conectados, muy conectados al profeta. Tienen un carácter apasionado, un carácter que no tiene timidez de hablar en público, tienen una habilidad propia para hablar, pueden hablar sin problemas. El ministerio evangelístico en la iglesia tiene la capacidad de perfeccionar, pastorear, enseñar, completar. Fíjense que todos tienen la misma capacidad, tanto apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, están puestos para edificar el cuerpo. Quiere decir que el apóstol te enseña a tener mentalidad apostólica, el profeta te enseña a tener mentalidad y el evangelista lo mismo. Aunque él está en su oficio, le enseña a toda la iglesia a ser evangelista. ¿Se van comprendiendo? Tienen la capacidad de predicar, la capacidad de moverse en los dones de milagros, sanidades, fe. Tiene la capacidad de moverse en el don de la palabra, de ciencia o conocimiento. Por eso digo que tiene mucha conexión con lo profético. Y tiene la capacidad de moverse en una unción especial para liberación. ¿eh? Peligros latentes del evangelista que están puestos en esta ocasión. Los peligros que corre el evangelista es de partida al orgullo. La seguridad en sí mismo, en otro gran riesgo del evangelista, lo hemos visto muchas veces en muchos evangelistas. La rapidez para pensar es otro riesgo en el evangelista, decide rápido sin consultar. El evangelista ha estado expuesto a muchos riesgos, pero debe ser formado apostólicamente, porque es un gran instrumento de Dios. Por eso estamos entendiendo que los ministerios deben ser atravesados por lo apostólico y profético. En trabajo quíntuple, en trabajo en equipo, en sinergia espiritual. Dones dados al evangelista, ¿cuáles son? El don de la predicación, de la palabra de conocimiento, el don de sanidades, el don de operación de milagros, el don de fe. Si tienes un llamado evangelístico, mírate en este espejo, porque aquí estamos mirando cómo funciona el evangelista. Algunas diversidades de operaciones de lo evangelístico. El evangelista que viaja con un equipo apostólico, el evangelista que funciona en cruzadas internacionales, el evangelista que funciona en cruzadas nacionales, el evangelista que funciona en el mundo empresarial y así. Hasta hoy podríamos decir evangelistas que trabajan en el mundo artístico, gente que Dios está usando en el mundo del arte, ¿sí? En el mundo de lo artístico. El evangelista tiene tres pilares. No opera en el espíritu de Grecia, es decir, no opera en el conocimiento helenístico, en el pensamiento de los placeres, intercede antes de ganar la pasión, es primero, el evangelista tiene este pensamiento, él carga amor por las almas. Y tercero, tiene una gran carga por la liberación y rompimiento de maldiciones. Hay tantas materias, hermanos, el año que viene vamos a estar hablando de el espíritu de Grecia, ¿sí? Y bueno, vamos a estar ministrando sobre eso. Este año ya no entraría esa materia, el año que viene serán materias un poquito de más calibre, pero cuando hablamos espíritu de Grecia es un tema amplio, por eso algunos quizás al ver esto digo, pero ¿qué quiere decir espíritu de Grecia? Bueno, es muy amplio, pero para definirlo rápidamente, cuando el evangelista no opera en el espíritu de Grecia, es porque no está trabajando en el conocimiento helenístico de los placeres de Grecia, sino que trabaja alineado a la escritura bíblica, a la palabra de Dios, bien concentrado en las bases escriturales. Bueno, ahora vamos al ministerio pastoral. ¿De qué se trata? El pastor realiza una labor más de diario vivir, cada día está pendiente de los hermanos, los llama por teléfono, los aconseja, los dirige por buen camino para que no teman del Padre Espiritual que es el apóstol. El pastor le enseña a tomar seguridad para ir a ver a su Padre Espiritual. Es el apóstol, es Padre Espiritual, trabaja en dimensión de formación de iglesias, pero el pastor trabaja para tener conexión
con el trabajo apostólico, trabaja en coordinación y a la vez cuida, pastorea, acompaña a la iglesia. El ministerio pastoral es un ministerio que fue constituido especialmente para estar pastoreando, cuidando la mayor parte del tiempo dentro de la iglesia. Y es muy raro que el pastor salga de su casa espiritual. Es el más casero de todos los ministerios. Y no le gusta estar lejos del rebaño. Esto es algo pastoral. Se siente bien al lado de las ovejas. Su pasión es de estar ahí, cuidándolos. ¿Cuál es el carácter del pastor? El pastor tiene un carácter dulce, amoroso, no confrontador, cae bien a todos lados, su naturaleza es así. El pastor es paciente, sereno. Él no puede ser alguien impaciente, pues las ovejas lo volverían depresivo. El pastor lleva en sus genes un nivel de tolerancia mayor que los demás ministerios por causa de la labor que debe cumplir con las ovejas. Así que el pastor tiene esa dulzura y esa paciencia continua, que por eso la ves en él y no la ves quizás en el profeta, o no la ves en el evangelista o en el apóstol. La ves en el pastor. El pastor tiene esa dulzura, esa permanencia y es maravilloso. ¿Sí? Pero debe estar conectado a lo apostólico. Lo dijimos al principio. Por eso su mentalidad pastoral debe ser transicionada a una mentalidad apostólica, sin dejar de ser lo que es como pastor. Debilidad del pastor. El pastor quiere tener el control de todo. Este es el problema pastoral que todo pastor debe vencer. Quien te habla también, he tenido que elaborar esa cuestión, porque todos los pastores tienen esa cuestión. Bueno, lo hago yo. ¿Sí? El pastor tiende a pensar que es eterno y no levanta a nadie, no forma la próxima generación. El pastor quiere ser más misericordioso que Dios y puede llegar a ser muy permisivo. Ese es otro problema que a veces el pastor, por estar solo, no lo puede terminar de elaborar o sanar. El pastor tiende a querer quedarse con sus ovejitas toda la vida y esto no es así. Esto es parte de la mentalidad apostólica, formar la generación para que siga siendo enviada. El peligro más latente del pastor es el emocionalismo. El pastor que no ha recibido una formación apostólica es normalmente un pastor que es movido por las emociones y puede aceptar lo que Dios no está aceptando. Puede decirle amén a algo que no es de Dios por emoción. La compasión desmedida, el servicio sin ver el límite, ayudar sin ver cuándo se vuelve abuso. Las emociones son un riesgo para el pastor. Es innumerable la cantidad, amados, de pastores enfermos que he visto a lo largo de mi ministerio. En todo este trabajo apostólico, profético que he desarrollado en mis viajes en las naciones, en Argentina misma, muchos pastores heridos porque sus emociones han sido destrozadas. Hay hombres rotos, mujeres rotas internamente, porque lo apostólico y profético no ha sido desarrollado todavía, porque todavía no tiene una conexión apostólica. Entonces es importantísimo poner un coto, un límite a esta situación emocionalista y no permitir que el pastor sea lastimado, sino que sea un elemento dentro del ministerio quíntuple, un don dentro del ministerio quíntuple, un oficio que siga desarrollando, pero que no muera en el intento. Dones dado al pastor, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía a veces, servicio, del griego aliviar, son aliviadores por característica, enseñanza y misericordia. Autoridad del pastor. El pastor lleva la autoridad de un anciano dentro de la iglesia, al igual que los profetas, evangelistas y maestros formados por el ministerio. Y vamos a ver el último que nos queda en estos últimos minutos de los ministerios que hemos tocado en el día de hoy, de los 5 que edifican el cuerpo, es el magisterial que está dentro de los 5 ministerios. El ministerio maestro, magisterio, particularmente especial en la enseñanza, es un ministerio que como oficio específico se encuentra en la propagación de la palabra fiel y verdadera del Evangelio completo para ser comunicado al cuerpo de Cristo. Acá nos vamos a detener un minutito porque nos amerita mucho por ser una escuela. El magisterio, la palabra profética, la palabra apostólica conectada al magisterio,
Está basada en que la palabra no sea adulterada y que lo que se enseña no tenga ninguna contaminación. Quien está aquí hablándoles en este micrófono está preocupado en que la enseñanza sea bíblica, que los profesores que participan en cada mes siembren una palabra de reino que te purifique, que te bendiga, que te fortalezca, que te establezca, como dice Pedro, eh, dentro del contexto de la escritura, no de otra cosa. Así que el magisterio no está basado en otra cosa, sino que en la palabra de Dios. ¿Cuál es el carácter del maestro? El maestro lleva una vida de una fuerte unción para enseñar con claridad las sagradas escrituras. El maestro puede enseñar y dejar todo claro. Tiene la capacidad de pensar estructuradamente y dar argumentos bien fundamentados. Y el carácter del maestro normalmente no expresa mucha emoción. Es un tanto reservado. Peligros latentes del maestro. El peligro del maestro enfrenta es intelectualizar la palabra de Dios. Eso es su problema, porque se va más al logos que a la revelación. Son dos cosas distintas. Logos es la palabra escrita, revelación es la palabra revelada, vivificada. Pero cuando un maestro solamente está en el peligro de la lectura, el logos, y deja vivir la revelación, se empieza a volver una palabra muerta. El maestro no formado tendrá tendencia a ser poco comunicativo con el alrededor. Esto es importante, el maestro debe ser formado en la comunicación y saber expresar, conectar con los que está enseñando. El peligro que corre el maestro es el orgullo. ¿Por qué? Porque sabe. Dones dados a los maestros, el don de la palabra de ciencia, el don de sanidades también, porque a través de la palabra se revela la sanidad, el don del servicio, el don de la fe, funciones específicas de los maestros. Algunos forman parte del equipo apostólico, como 1 Corintios 12:28, y yo creo que así debe ser en todos los casos. Dictan seminarios, conferencias, trabajan en la formación ministerial y escriben libros. Autoridad del maestro. El maestro tiene la autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo para cumplir la función de anciano y obispo. Es uno que supervisa el rebaño en conjunto a los otros dones ministeriales, los 5 ministerios mencionados en Efesios, para cumplir primeramente la función de perfeccionar a los santos, para que ellos logren hacer el ministerio y, y se edifique el cuerpo de Cristo según Efesios 4:12. Y aquí estamos terminando con la definición de los 5 ministerios. Bueno, como ven, cada uno de estos ministerios tiene una fuerte carga en el carácter, en el don y en el oficio mismo. Yo les animo como apóstol, como profeta, a que ustedes puedan no dejar de lado la parte carácter y dones que los caracterizan para solamente ver la función. No, no. Concéntrense en el carácter. Digan, Señor, esto debería estar en mí, no está pasando. O esto está en mí, gloria a Dios, permíteme desarrollarlo más. Pero que las dos cosas, el carácter y el oficio, vayan de la mano. Esta materia he intentado, en esta primera ocasión, hablando de este tema, porque lo vamos a volver a hablar en todo en estos 2 años, vamos a hablar del Ministerio Quíntuplo aún más, pero es fundamental que entiendan que en esta clase lo que hemos puesto como acento es que haya un equilibrio y un balance. Un balance para que los ministerios dejemos de errar el blanco y seamos efectivos. Para terminar, un punto más. Puedes estar funcionando en algunas características como tener sueños y visiones, pero no ser profeta, no haber sido formado. O puedes estar predicando y no ser evangelista todavía porque no has sido formado. Y así, con todos los ministerios. Esto quiere decir que cada ministerio carga un proceso de formación escritural, carácter, relacionamiento, cobertura, envío, reconocimiento de la iglesia local. Hay muchos elementos. Por eso es tan importante que la iglesia vuelva a esencias fundamentales. Si queremos levantar una iglesia sana, una iglesia que a futuro deje un legado de bendición a nuestra tierra, entonces tenemos que trabajar duro en este tiempo para que todos seamos o todos nos conectemos
a los diseños que están en la palabra de Dios. Bueno, ha sido para mí una bendición poder compartir esta materia con ustedes. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que puedan conectarse si tienen alguna pregunta al WhatsApp donde ustedes pertenecen ahora como alumnos de la escuela y hacer las preguntas ahí. Nos ocuparemos de contestarla y de disfrutar juntos el crecimiento. No te pierdas al profesor de este mes. Conectate para escuchar lo que estás aprendiendo a través de cada profesor que se incluye en la materia. Y la verdad, ha sido un gusto compartir con ustedes en este tiempo. Dios los bendiga y les imparto bendición en el nombre de Jesús. Hasta la próxima clase.